Bueno, hola de nuevo, feliz año, feliz 2023. Estamos aquí en vivo en Telesistema Dominicano y contamos hoy con la participación del doctor Antonio Siriaco Cruz. Él es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Obviamente economista y articulista. Doctor, muy buenos días, feliz año, muchas cosas buenas para usted, para sus planes académicos, para su familia, para su salud. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en vivo en Así este primer es. programa del año. Igualmente para ti y para todos los que siempre ven este programa cada mañana. Gracias, doctor. Entonces, doctor, si nosotros vemos la prensa local y vemos la prensa internacional desde el día de ayer a un 1 de enero, la vemos llena de noticias del área de la economía. Por la importancia de la economía, comienzan los pronósticos, los análisis, los balances y lo que está pasando día a día. Yo me encontré con un artículo en BBC Mundo que habla del tema de la inflación, que es algo que nos preocupa a todos, porque a veces vemos que hay un crecimiento económico, pero resulta que el dinero que recibimos, que percibimos de ingresos, no nos alcanza. ¿Por qué? Porque los servicios, los productos han aumentado. Este artículo refiere a que en el 2023 comenzará a bajar la inflación y que se supone que en estos 12 meses al final habremos resuelto el problema. Sin embargo, esto no es tan buena noticia para los economistas. Y yo no entiendo, porque eso sería un componente que de motivo de preocupación, pero el hecho de que haya inflación, pero el que no haya también es motivo de preocupación. ¿Cuál es la interpretación que usted le da a eso? Y si realmente usted cree que en este 2023 resolveremos esa situación. Mira, Jacqueline, lo importante es que exista un proceso de estabilización de los niveles de inflación, siempre convergente a las metas que se trazan los bancos centrales. Generalmente, cuando se mide la inflación, en estos casos, se está midiendo en función de alguna meta que establece un banco central. En este caso, por ejemplo, la República Dominicana establece una meta de un 4%. Se supone que ese es un nivel adecuado para que generalmente la población dominicana pueda tener acceso a bienes y servicios en función de los salarios existentes. Siempre, tradicionalmente, en cualquier país va a haber algún nivel de inflación. La deflación tampoco es buena, porque la deflación lo que hace es que pospone tu decisión de consumo Y genera exactamente cuando tú ves que los precios están cayendo. Entonces, si yo veo que los precios están cayendo, yo lo que hago es que sencillamente pospongo mi decisión de consumo. Por lo tanto, los extremos no son buenos. Pero tener niveles de inflación por encima de un nivel que se considera que sea una meta estable, también genera problemas. ¿Por qué? Porque eso te afecta a tu salario. Tú lo has dicho y ese artículo de la BBC Mundo lo dice. Generalmente, cuando los niveles de inflación están muy por encima, la capacidad de compra que tiene un salario disminuye. reduce, sí. Entonces, eso genera situaciones de carácter social y también genera elementos de carácter político. Por lo tanto, cuando se dice que hay un proceso de convergencia para el próximo año, de que los niveles de inflación cederán y han venido cediendo incluso debido a dos factores. En primer lugar, que hay una especie de moderación de la guerra entre Rusia y Ucrania y precios tan importantes como los precios del petróleo, los precios del gas natural, el precio, por ejemplo, del carbón mineral y también ciertas materias primas que se han estabilizado hacia la baja. Eso contribuye a quitarle capacidad a los incrementos en los costos de producción de muchas empresas. Pero también, si a eso tú le sumas que las políticas de los bancos centrales que han tenido como consecuencia encarecer el coste del dinero para quitar capacidad de demanda, por ejemplo, cuando el coste del dinero se incrementa, tú como emprendedora, cuando vas al banco, dices, espérate, yo no voy a tomar un préstamo a una tasa muy alta porque quizás mi emprendimiento no va a ser, no va a tener una tasa de retorno. Entonces, eso te limita para tú invertir. Lo mismo que para el consumo. Cuando tú observas que las tasas de interés que te están cobrando
cuando tú tomas un préstamo para un vehículo, todo eso, si es muy alto, te ralentiza el consumo. Por lo tanto, las políticas de los bancos centrales han venido cediendo la inflación con ese tipo de porque han desacelerado a la economía. Por eso es que en ese artículo te dice, para el próximo año se prevé que exista una convergencia de los niveles de inflación a sus niveles meta en muchos países. Pero siempre hay que tener cuidado, porque todo eso siempre está supeditado a si se mantienen las condiciones actuales. Este año 2023 es un año de cuidado y por eso tú encuentras un consenso entre todos los economistas y encuentras también en la mayoría de los periódicos de circulación nacional a nivel mundial que la palabra economía, que los temas de economía son temas que resaltan muchísimo. Precisamente por eso, porque hay situaciones en el entorno internacional que no están resueltas. Doctor, nosotros vemos que todos los artículos, todos los economistas, los organismos internacionales hablan del 2020, del 2021 y del 2022. Y hablan de volver a la normalidad. Pero resulta que si hacemos un poco de historia, nunca hemos estado en una normalidad. Porque aún antes, en el 2019, 18, 17 y 20, teníamos retos económicos. Pero pareciera ahora que la meta es volver a como estábamos en el 20. Pero en el 20 teníamos retos. ¿Cómo usted ve eso? Porque yo veo como en cierta forma un contrasentido. No, lo que ocurre es que en economía hay situaciones que no son de carácter, vamos a decir, normales. Por ejemplo, la crisis del año 2009-2010 fue una crisis que no es un año normal. Hubo una quiebra importante, por ejemplo, de empresas en Estados Unidos, de empresas financieras, y eso generó también situaciones en mercados internacionales que produjo un proceso de desaceleración de la economía y en Estados Unidos la tasa de desempleo llegó a estar casi al 10%. Eso no es una situación normal. La situación normal es cuando los mercados generalmente de trabajo generen y la economía genera empleo y los niveles de empleo estén en tasas aceptables. Yo te voy a, porque estoy escribiendo para entrar al año 2020 y 2021 y 2022. El año antes del 2020, 2000, como tú dices, 17, 18, 19, son años donde esta economía dominicana tuvo tasa de crecimiento, en muchos casos un 6%, 6.3%, y los niveles de desempleo iban cayendo. Por lo tanto, son periodos donde hay un proceso de crecimiento, de generación de empleo, que eso es lo que se busca en economía. Ahora, el año 2020 tú no puedes decir eso, es un año totalmente atípico, donde todas las economías estuvieron en crisis, donde los niveles de desempleo fueron altísimos, donde las empresas cerraron. Por lo tanto, esos son años atípicos en economía, son años donde hay recesión, donde hay depresión, donde hay desempleo, y por eso es que generalmente se dice que el 2020 es un año muy, muy atípico. Doctor, ¿qué sería un año de niveles normales para la República Dominicana? ¿Cómo veríamos eso? ¿Eso sería una meta, una ilusión, o realmente pudiéramos tener un año normal económicamente hablando? E inclúyame la desigualdad dentro de ese análisis. Mira, hay temas que son de largo plazo. Hay temas que la solución no es una solución de un año a otro. Por ejemplo, el tema de la desigualdad o el tema de la pobreza. Son temas que generalmente tú necesitas periodos de largo plazo, 10 años, para que tú puedas ver los frutos de las políticas públicas que tú puedas aplicar o que tú aplicas y ver sus resultados. Ahora, hay situaciones que son de un año a otro, por ejemplo. ¿Qué es lo deseable en una economía? ¿Qué es lo deseable en una economía? Lo una deseable economía? es que nuestra economía crezca a nuestro nivel potencial en función de sus recursos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso significa que, por ejemplo, el crecimiento te pueda absorber toda la mano de obra o la gente que todos los años entra al mercado de trabajo buscando trabajo.
Entonces, cuando una economía crece a ese ese pudiera nivel, ser indicador. claro. Y hay economías que se comportan de esa forma. Bueno, nuestra economía tradicionalmente en los últimos 10 años ha venido. Pero tenemos desempleo, doctor, espérese. No, pero los niveles de desempleo no son desempleos que tú puedes decir que son un 20% o que son un 30%. Estamos diciendo que siempre hay recursos que estarán, vamos a decir, ociosos por diferentes razones. Pero lo importante es que cuando las economías estén creciendo a ese nivel que yo te llamo potencial, pueda absorber los nuevos demandantes de trabajo que entran al mercado. Y eso es un elemento que yo creo que hay que desear. Todas las economías tienen su nivel potencial. Eso cambia en función de sus características. Pero lo importante es que existan bajos niveles de desempleo, de tal manera que los desempleos o que las personas que estén desempleadas de una forma u otra puedan conseguir trabajo, o si no, si están desempleados por una situación que es de carácter voluntaria. Entonces, eso es un elemento que tú no lo vas a controlar. Pero lo más importante es que las economías puedan crecer y que esa tasa de crecimiento vaya disminuyendo la tasa de desempleo que se genera en el mercado. ¿La economía de un país va ligada estrechamente a la economía individual, personal, o no necesariamente? No necesariamente. Imagínate lo siguiente. Pero sí condiciona. No, claro, hay elementos que sí, pero nunca generalmente hay ese comportamiento que es muy, muy simétrico. Mira qué ocurre. Imagínate que todos nosotros ahorremos, todos nosotros ahorremos. ¿Qué significa el ahorro? El ahorro significa que tú estás sacando dinero de circulación. Por lo tanto, eso le quita capacidad a la economía. Lo bueno es que nosotros podamos invertir, y la inversión es lo que dinamiza la actividad económica. Por lo tanto, el ahorro individual puede ser bien para mí o para ti, pero muchas veces para la colectividad. Generalmente lo que te está paralizando es la economía siempre y cuando tú no le das un uso a ese ahorro. Entonces, evidentemente que los comportamientos individuales y los comportamientos generales de las economías necesariamente nunca van de la mano. En economía existe lo que es la macroeconomía, generalmente eso es lo que tú siempre ves en los periódicos, pero también están los componentes microeconómicos. Bueno, doctor, con su permiso y el de los amables televidentes, vamos ahora a un corte comercial y regresamos con temas de interés. Bueno, continuamos esta mañana en Telematutino 11. Nos sentimos muy complacidos de la participación del doctor Antonio Siriaco Cruz. Él es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y estamos hablando de algo sumamente importante, de la economía, que siempre, en cualquier época del año, hay que tenerla en consideración, pero mucho más cuando se inicia, porque con las cartas sobre las mesas, sobre la mesa de lo que está pasando a nivel local e internacional, contaremos con herramientas para hacer una buena planificación estratégica de políticas públicas y de lo que deberá ocurrir en este año 2023. Y justamente por eso lo hemos convocado en el día de hoy para visibilizar esas cosas. Así es, así es. Y de esa manera, pues que el gobierno y todos los actores involucrados tomen en consideración esas variables y tomen acertadas medidas para nuestra economía, que definitivamente nos afectan en lo laboral y nos afectan en lo personal y como país. Doctor, ¿cuáles son esas variables que el gobierno deberá tomar en cuenta sí o sí para una buena planificación de este 2023? Mira, yo creo que hay que dividir esto en dos elementos. Ver el entorno, siempre hay que hacer un análisis del entorno. ¿De afuera hacia adentro o de adentro? No, ver las variables que te pueden afectar internamente, desde fuera. Y digo esto porque las economías hoy en día están totalmente insertadas en un mundo global. Nuestra economía, los sectores, por ejemplo, más dinámicos de la economía dominicana en el sentido de generación de divisas, de una forma u otra, están vinculadas con el entorno internacional, el turismo, sector de zonas francas. La República Dominicana recibe una cantidad importante de remesas de la diáspora dominicana, básicamente que reside en Estados Unidos. Y esos son elementos que tú tienes que observar y ver entonces de dónde vienen esos recursos y esas inversiones. Entonces tú dices, bueno, Estados Unidos, ¿cómo va a ser la economía norteamericana en este año 2023? Es una economía que prácticamente no está
generando producción nueva, a pesar de que tiene un mercado de trabajo bastante en pleno empleo, pero es una economía que se ha desacelerado y este año va a tener un crecimiento prácticamente muy bajo. Pero China, por ejemplo, que es una economía que durante las últimas décadas había crecido a tasa de un 10, de un 8, posiblemente este año va a crecer por debajo del 3%. Entonces, estamos hablando de las dos economías más importantes del planeta, pero que son dos socios comerciales importantes de la República Dominicana. Uno, el principal socio, que es Estados Unidos, otro que es quizás el segundo socio comercial que tiene la República Dominicana. ¿Pero cuál China? China, en términos de importaciones, importamos mucho de China, aunque exportamos poco. Haití, que es también otro elemento importante, es nuestro segundo mercado de destino de las exportaciones. Y evidentemente que son tres elementos, tres países, tres mercados que obviamente tienen y tendrán dificultades este año. Entonces, eso te permite a ti ver entonces el futuro de la República Dominicana con respecto al comercio exterior, a las remesas que se van a recibir. Pero si tú observas en términos internos, por ejemplo, las políticas públicas, yo creo que el gobierno tiene que mejorar la ejecución del gasto de capital. Eso es un elemento, un componente importante para este año. Fíjate, tan importante, porque debido a las políticas de los bancos centrales, y el Banco Central de la República Dominicana no escapa de incremento en su tasa de política monetaria, te ha afectado la inversión privada, te ha afectado el consumo privado, que son dos componentes sumamente importantes del crecimiento de la economía. Entonces tú vas a tener este año, 2023, una actividad privada más pequeña, menos actividad privada. ¿Cuál es el otro componente que te queda importante? La inversión pública. Entonces el Estado tiene que jugar un rol sumamente importante este año en la ejecución del gasto de capital. No gasto corriente, sino tratar por lo menos de hacer una ejecución, pero una ejecución completa durante todo el año, de alrededor de un 15 o 16% del gasto público. De manera que eso es lo que te va a permitir llegar a una meta de crecimiento que el mismo gobierno se trazó este año, de 4.5. Fíjate, Jacqueline, que tradicionalmente aquí hay números mágicos. Un número mágico es el 5%. Casi siempre las metas de crecimiento de los gobiernos es un 5%. Porque yo te decía que el 5% es el crecimiento potencial de la República Dominicana. Es aquel crecimiento que te absorbe gran parte de los nuevos empleos que entran al mercado de trabajo. Ahora, si tú pronosticas, incluso esto está sustentado en el presupuesto, una tasa de crecimiento del 4.5, ¿qué tú estás diciendo? Bueno, que estamos entrando como país, como economía, a una zona donde el crecimiento va a ser mucho más lento, porque a nivel mundial también el crecimiento va a ser mucho más lento. Y eso significa que si tú creces menos del 5%, o si tú creces un 4%, o creces un 3.5%, no todo el empleo que va al mercado de trabajo cada año, tú lo vas a absorber. Por lo tanto, eso te indica a ti que posiblemente para los próximos años la tasa de desempleo en la República Dominicana se incremente. Todo eso son observaciones que uno hace en función de lo que hay hoy, 2023, en la mesa y lo que te dice el panorama. Claro, también hay elementos que tú lo puedes revertir. No estamos diciendo que la economía dominicana va a entrar en crisis, no. Es que el mundo, la economía mundial va a entrar ya está en una zona de menor crecimiento. Eso nos afecta a nosotros. Pero eso no significa que hay países que están peores que la República Dominicana. Oye bien, por ejemplo, el año pasado, 2022, la economía dominicana posiblemente ya cuando den todos los datos termine en una horquilla de crecimiento entre 4.9 y 5%. Nosotros, en el año 2022, terminamos relativamente bien cuando tú comparas la economía dominicana con el resto de otras economías. Pero eso no significa que hubo un proceso de desaceleración de la economía. Al principio de año, ¿cuáles eran los pronósticos? Que la economía mundial iba a crecer
más de un 3%, que la economía dominicana iba a tener un crecimiento de un 6%, y quizás terminamos con un 5%. Por lo tanto, el mismo Banco Central, en la información, la última información que ha dado del el IMAE, el Índice Mensual de Actividad Económica, te dice que el último mes de noviembre crecimos, creo que fueron 2.8%. Entonces, todo eso son indicios y son tendencias que nos indican a nosotros de que hemos entrado en una zona, en un mundo donde hay más pronóstico para crecer menos. El reto de crecimiento, doctor, ¿hacia dónde debe estar orientado o cómo debería reflejarse en la sociedad dominicana? ¿Hacia la creación de empresas y empleos o hacia la disminución de la inflación y aumentar el poder adquisitivo? No, hay muchas metas, pero yo creo que cuando hablamos de crecimiento, debemos de hablar de un crecimiento inclusivo. De un Inclusivo es con menos desigualdad. Con menos desigualdad. Pero dice, usted mismo dijo que eso no se lograba. Claro, pero no se logra, la reducción de la desigualdad no se logra en el largo plazo, obviamente de un año a otro. Tú tienes que ver que eso es un proceso largo, pero tú tienes que actuar ahora. ¿Cómo sería una actuación que viéramos de parte del gobierno para reducir la desigualdad? Bueno, mira, yo creo que hay un elemento importante que para aprovechar el crecimiento siempre debe haber una mejoría salarial. El salario es un componente importantísimo. El salario es el componente... Pero del sector público, porque el sector privado, algunas empresas no pueden, doctora, asumir un aumento de salario. Bueno, pero aquí hay que hacer un pacto por los salarios. Por eso hay empresas que son pequeñas, que por su característica a lo mejor no pueden aguantar un incremento de salario. Pero si nuestra economía crece, Jacqueline, si nuestra economía ha sido una de las economías que más ha crecido durante los últimos 60 años, entonces alguien se ha beneficiado de ese crecimiento. Entonces, por eso es que debe haber un crecimiento que redistribuya gran parte de los beneficios. ¿Y cómo lo hace? El elemento más, vamos a decir, más expedito es el salario. Claro, tú puedes establecer otras políticas públicas redistributivas de focalización, por ejemplo, a los más pobres, pero debe haber siempre un mecanismo de redistribución automática que debe ser el salario. Y ahora que nosotros hemos pasado unos años de inflación, de desajuste, el salario real de la gente se ha caído. Y tú tienes que buscar un mecanismo de compensación. Sí, doctor, pero sigue siendo una tarea pendiente el tema de desarrollo y de apoyo a las MIPYMES. Bueno, pero... La MIPYME que en un momento se pensó justamente inclusión, reducción de la desigualdad, más oportunidades, más crecimiento, pero se ha quedado en el tintero porque son muchos los tropiezos que tiene una empresa pequeña para poder subsistir en la República Dominicana. Pero es cierto, yo creo que nosotros tenemos que, alguien lo planteó, hacer un pacto por las MIPYMES, pero cuando se hace un pacto, se establecen políticas públicas que son políticas mucho más estructurales, como decimos los economistas, de más largo plazo. No solamente es hablar de salario, también es hablar de tributos. ¿Qué consideración tributaria tú le vas a dar, sí, por ejemplo, a una MIPYME? ¿Tú crees que es justo que una MIPYME tenga la misma característica tributaria que una gran empresa? Exactamente. No. No. Entonces, y por eso mucha gente le huye a la formalización. Le huye a la formalización. Entonces, eso, Jacqueline, son elementos que hay que ponerlos sobre la mesa. Las sociedades que avanzan son sociedades que enfocan sus problemas en el largo plazo. O sea, por ejemplo, una economía como la alemana, guardando la distancia, pero son las MIPYMES que son grandes exportadoras en Alemania. ¿Cómo llegaron ellos a eso? Bueno, sobre políticas públicas bien diseñadas, sobre consensos establecidos entre los grupos políticos, y hoy en día tienen un sector productivo de MIPYMES que son de los principales exportadores del mundo. Entonces yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que aprovechar una coyuntura donde prácticamente más del 95% del tejido empresarial son MIPYMES en la República Dominicana. Ahora yo te pregunto, ¿hay una política de largo plazo hacia las MIPYMES? No la hay.
¿Hay una política tributaria hacia las MIPYMES? No la hay. Entonces, o hay una política de desarrollo industrial No, a las ni, MIPYMES, ni, no ni la hay. siquiera en la pandemia la hubo. Claro, Se entonces, hicieron anuncios que no se honraron, y es la verdad, le mintieron a la población vilmente con eso. entonces yo creo que debe haber un punto de inflexión. Este año ojalá que sea así. Es un año, ¿verdad?, que se complica mucho, no solamente por el entorno que estamos describiendo, sino también por quizás un año preelectoral. Doctor, y la recomendación al gobierno, al presidente Abinader, es que esté en sesión permanente con sus principales ministros del área de la economía y de planificación y de política monetaria por los cambios que pueden ocurrir internacionalmente. Yo creo que hasta ahora, tomando en consideración todo el entorno y del equipo económico, que es un equipo bastante competente, y yo creo que lo hacen muchas veces, pero lo deben hacer, estar en sección permanente, crear un comité incluso de vigilancia económica, todo eso es importante para que los diseños de políticas públicas que se ejecuten y alcancen sus metas. Y eso es sumamente, es un elemento que hay que tomar en consideración. Para que alcancen la meta hay que darle monitoreo constante. Claro, tiene que ser así, porque tú tienes que observar lo que tú planteas, tú tienes que darle seguimiento a lo que tú planteas. Y ver si está resultando. Y ver si da resultados, y ver si las metas van convergiendo, las políticas van convergiendo hacia sus metas. Todo eso son prácticas de la planificación, evidentemente, de la planificación estratégica, como tú le quieras llamar. Pero eso lo hacen todos los gobiernos, evidentemente. Sí, doctor, yo no quiero terminar el programa, y esta sería mi última pregunta, sin que habláramos un poco de el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que usted es quien la encabeza. ¿Qué podemos esperar en términos de estudios, de planificación, de investigación para este 2023? Mira, para este 2023 nosotros tenemos 5 meses ya prácticamente. Hemos reorganizado todo el tema de la investigación. Vamos a incluso a fortalecer, estamos fortaleciendo el tema de las revistas indexadas como un mecanismo también de auscultar a nivel internacional nuestra facultad. Pero también tenemos ofertas importantes a nivel del posgrado, el 4º nivel, que eso conecta incluso a la misma facultad con el mercado de trabajo. Para este año nosotros vamos a sacar una maestría en estadísticas y ciencia de los datos, vamos a fortalecer todas las maestrías que tenemos ya a nivel no solamente local, sino a nivel de las provincias. Déjame decirte que nosotros somos la facultad que más maestría, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales del país, que más maestría tenemos a nivel del país. Tenemos maestría en 22 provincias de las 32 provincias. Wow. De manera que nosotros tocamos los tentáculos a nivel formativo del 4º nivel a nivel nacional. Pero también nosotros vamos a seguir fortaleciendo, como te decía, la parte de investigación. Ya el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología va a ofertar a través de los fondos CIT fondos para las humanidades y las ciencias sociales. De manera que eso era una ausencia que había y que impedía en muchos casos que nuestra facultad tuviera proyectos de investigación de largo alcance, y en este momento nosotros vamos a aprovechar esa situación. De manera que tenemos nuevas ofertas de nuevas carreras verdaderamente que conectan con el mercado de trabajo, como es, por ejemplo, la carrera que vamos a impulsar en ciencia de los datos y estadística. Todo eso son elementos que están ahí y que vamos a impulsar para este año. Congresos para analizar la sociedad dominicana, el presente y el futuro de la sociedad dominicana dentro de sus diferentes ámbitos, Jacqueline. ¿Qué esperamos de la sociedad dominicana en economía, en materia de educación, en materia de comunicación? De manera que nuestra facultad, sin lugar a dudas, no es porque yo estoy aquí, es la facultad de mayor incidencia a nivel nacional en la República Dominicana. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Lo felicitamos por todas esas iniciativas para la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el decanato de
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, por la importancia que tiene. Gracias por un día como hoy, estar con nosotros en vivo aquí en Telesistema Dominicano y orientarnos con sus atinadas sugerencias y reflexiones sobre la economía mundial y local. Gracias, doctor. Un feliz 2023. Igualmente, Jacqueline, a todos ustedes. Señores, vamos a una pausita y regresamos con la recta final.